Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, reciban la más cordial bienvenida a este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Diálogo, con su cobertura a nivel nacional a través de la radio, frecuencias en las 24 provincias del país y a nivel internacional a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Si usted se encuentra fuera de los límites patrios, puede a través de esta herramienta tecnológica seguir de cerca el desenvolvimiento de nuestro país, de la tarea legislativa a través del Internet. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En la primera parte del programa del día de hoy, nuestro invitado especial es el asambleísta Diego Salgado. Él es representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Creando Oportunidades Creo. Integra también la Comisión de Relaciones Internacionales. Algunos temas para tratarlos, hay una coyuntura política muy importante, pero también nos vamos a concentrar con algunos elementos de juicio muy importantes respecto del proyecto de ley que reforma el COTAD en materia de plusvalía. A propósito del tema, también nuestro compañero Byron Pérez ha preparado un trabajo periodístico que nos va a poner en materia y nos va a dar elementos importantes de juicio para esta conversación. Pero antes, saludamos y damos la bienvenida a Diego Salgado. Hola Diego, qué gusto. Gracias por estar aquí. El gusto es mío, Nancy. Estoy a sus órdenes y por supuesto con toda la audiencia. Muy bien, vamos entonces a poner en ambiente el tema que lo vamos a desenvolver con ese trabajo periodístico de Byron Pérez. Desde febrero de 2015, la Asamblea Nacional tramita el proyecto de ley de ordenamiento territorial. En la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos hay la intención de incorporar dicha normativa al proyecto de reformas al COTAD, propuesto por el Ejecutivo para regular la plusvalía de la tierra. Según la asambleísta Paola Pavón, que integra la comisión, los costos de ciertos bienes inmuebles obedecen a factores considerados legítimos y adecuados, lo que garantizaría un precio justo a ese tipo de plusvalía, no así la ganancia extraordinaria que obedece a costos desproporcionados. Esa plusvalía legítima, esa plusvalía adecuada, esa plusvalía que todo el mundo espera tener, va a ser garantizada a través de un precio justo, un pago de precio justo. Pero esta otra plusvalía extraordinaria, como por ejemplo cuando se crearon las nuevas vías de acceso al aeropuerto Mariscal Sucre. Indicó además que la reforma plantea la redistribución de esta ganancia extraordinaria entre los gobiernos locales y el gobierno central, lo que traería como beneficio nuevas obras para la ciudadanía. Hoy lo que estamos proponiendo es que ese 100% de esta ganancia ilegítima se redistribuya, que hay un reconocimiento, que hay un 25% de reconocimiento de esa ganancia, pero que ese 75% se lo pueda redistribuir entre gobiernos locales y el gobierno central. Necesitamos cubrir agua potable, alcantarillado, saneamiento, que son competencias de los gobiernos locales. René Yandún, también integrante de la Comisión de GATS, considera relevante la socialización de la propuesta de reformas y manifiesta su desacuerdo con lo establecido como especulación. Socializar ampliamente los diferentes cantones, provincias, inclusive las parroquias. Se dice que no afectaría a ninguna persona, sino que más bien lo que se está es sosteniendo algunas propiedades solamente en espera de elevar el precio. Cuando la verdad no es esa, serán casos muy aislados que habrá que legislarlos. Una vez socializado el contenido del proyecto, la comisión espera presentar informe para segundo debate en agosto. Asambleísta Salgado, ¿hay razones para oponerse a este proyecto de ley? Pero absolutamente. Comenzando ¿Cuáles primero que el gobierno nacional, después de 8 años de estar frente al poder político, ha manejado más de 200 mil millones de dólares y no suficiente, ahora busca seguir encontrando o metiendo la mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Recordémonos, primero fue de todos los que tienen en este caso bienes muebles, lotes en el caso de la sierra, solares en el caso de la costa, casas, viviendas, oficinas, en fin, todo lo que genere
en este caso el impuesto a la plusvalía, que ya existe. De revolucionario no tiene sino el aumento. De revolucionario lo que tiene, y ese es otro de los temas, no puedo estar de acuerdo en seguir metiendo la mano en los bolsillos de la familia ecuatoriana. Primero fueron los maestros en sus fondos de cesantía, después los jubilados con el aporte del gobierno a la jubilación. Ahora están buscando que cualquier propietario que genere o que tenga un bien mueble en donde tenga que pagar la plusvalía, en donde tenga que pagar la plusvalía, pues se le incremente este costo. ¿A cuenta de qué? Ahora, a cuenta de mejoras, dice el gobierno. Sí. Pero esas mejoras se les hace con plata de la Revolución Ciudadana o se la hace con dinero que pagan los impuestos los ecuatorianos. A la especulación, es a la especulación lo que vendría a castigarse. Eso escucho yo a la distinguida colega Pavón. El precio justo. ¿El precio justo para quién? El precio justo para la revolución, el precio justo para la extinguida asambleísta, el precio justo para mí, ¿para quién? ¿Quién dicta el precio justo? ¿El municipio no debería ser el que fije esos precios? Mire, tampoco, es parte del Estado. Hoy, los municipios son los que recaudan la plusvalía y hacen parte de su presupuesto. Lo que busca este revolucionario impuesto es que el 70% se quede con los municipios y el 30% vaya al presupuesto general del Estado. Esto es el gobierno central. ¿A cuenta de qué? De obras, repito, de obras. Esas obras, ¿con qué dinero se construye? ¿Con qué dinero se logra? Por un lado. Por otro lado, todas las obras que hace el Estado o el gobierno central a través de cualquiera de sus estamentos, ¿son positivas para los ciudadanos? Hablan y ponen de ejemplo el caso de la capital, que es la Ruta Viva. La Ruta Viva fue construida por el municipio de Quito con dinero de los quiteños. Pero han preguntado a quienes viven, o preguntaron a quienes viven alrededor de la Ruta Viva, si están de acuerdo con esa construcción. Yo creo que no. Un caso que construyó y del cual se enorgullece el gobierno central, la cárcel en la ciudad de La Tacunga. ¿Usted cree que eso da valor, agrega valor a las propiedades que están alrededor de la cárcel? Ahora, yo tengo mis dudas. El proyecto de ley apunta con el siguiente objetivo, de acuerdo a lo que hemos podido leer en el texto enviado por el Ejecutivo y que lo están tramitando y lo van a analizar acá en la Asamblea Nacional, es tomar como ejemplo lo que sucede en aquellas urbanizaciones en donde antes no había nada de obra básica siquiera, peor carretera. Ahora ya se tiene esa obra básica, aumentan los precios y comienza a darse una especulación que sabemos que existe, Diego. Sabemos que hay constructores que se aprovechan de la obra pública para elevar los precios de las viviendas, poniendo eso como ejemplo aquí en Quito, en Guayas, en cualquier otra provincia del país. Eso existe. Mire, ¿no está bien controlar aquello? Mi estimada Nancy, primero que la obra pública, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, la pagamos los usuarios. Por lo tanto, si es que hay un constructor o un promotor de una urbanización, no necesariamente privada, urbanizaciones San Carlos, urbanizaciones de San Blas o cualquiera de estos condominios de clase media, de clase baja, no solamente las urbanizaciones que nos ponen de ejemplo, estas peluconas de acuerdo al léxico revolucionario, no. Los usuarios, los ciudadanos, pagamos por el medidor de agua. Pagamos, obviamente, por el uso o por ese servicio del agua potable. Fíjese usted, yo sé que esto es un canal nacional, pero los quiteños inclusive pagamos una tasa de seguridad. Hasta la seguridad le convirtieron en servicio. Y nos sentimos verdaderamente los quiteños protegidos, los ecuatorianos seguros en todos los rincones de la patria. No es así. No es así. Por lo tanto, yo creo que el gobierno con su retórica lo que pretende es manipular, porque los servicios que entrega el Estado, llámese gobierno central, llámese municipio, llámese consejo provincial, es con dinero recaudado de los propios ciudadanos. Y voy más allá. El 30% de quienes vivimos en Quito y quienes tributamos en Quito, llegamos al 50% de la recaudación total a nivel Ecuador. Por lo tanto, la carretera que se hace en la provincia de Imbabura
o la escuela que se hace en la provincia de Esmeraldas, o el hospital que se está construyendo en la provincia de la Suay, el 50% es recaudado de esos impuestos, es recaudado en la capital de la República. Me dirán, pero es que aquí están los burócratas, es que aquí están las empresas grandes petroleras, aquí están la matriz de los bancos. De acuerdo, pero porque Quito da un mejor servicio, porque no hay una ley, pues, para que la matriz de un banco, o la matriz de una petrolera, o la matriz de una gran empresa que se recauden impuestos, no hay ninguna ley que dice que tiene que estar asentada en Quito. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos también con quienes tributamos en Quito. Más del 50% del tributo nacional se lo hace aquí. Váyase usted a la playa, los ecuatorianos que nos escuchan no tienen que creerme, váyanse a Tacames, adquieran unas chanclas, adquieran un gorro, adquieran un terno de baño, a ver si es que alguno de los comercios le entregan una factura. No, desgraciadamente la informalidad sigue siendo uno de los grandes problemas de recaudación. No es cuestión de aumentar el porcentaje de recaudación, en este caso específico la plusvalía, no, es recaudar mejor, es ampliar la base. ¿Por qué unos constructores en Quito tienen que pagar sus impuestos, como dice la ley, y otros constructores en otras ciudades del Ecuador no? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué? Porque el SRI, el gobierno nacional, no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué debería corregirse en este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo y que está en manos de la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería la propuesta de crear? Para mí, retirar la ley de la herencia y la ¿Soluciona? reforma de la ley de plusvalía. ¿Soluciona qué? ¿Soluciona el problema que ustedes creen que viene con este proyecto de ley del Ejecutivo? No, ahorita no hay problema per se. La ley de recaudación de impuestos por la herencia dura, si no me equivoco, tiene una duración una vida de más de 100 años. La de la plusvalía está ahí, por siempre. ¿Debería quedar así como está? No, debe el SRI y los municipios recaudar los impuestos que la ley le manda. ¿No está recaudando? No está recaudándose. Si yo le estoy comentando. Quito recauda más del 50% de los tributos a nivel nacional. ¿Por qué sí Quito? ¿Por qué sí Guayaquil? ¿Por qué no otras ciudades que no están haciendo su trabajo? ¿Por qué no el SRI no hace completo su trabajo? Por lo tanto, la solución no es poner más leyes, no es ir a la 11ª o 12ª reforma tributaria de este gobierno, solo de este gobierno. 8 años, entre 11 o 12 se me va ahorita el número de reformas a la ley tributaria, es decir, a más de una por año. Por lo tanto, algo está funcionando mal y no es la falta de leyes, porque existe. La ley de la herencia existe, la ley de plusvalía existe. Hoy, faltos de plata, lo que quieren es incrementar de tal manera que al gobierno le entre más dinero y claro, siga la fiesta. Hay todavía algunas inquietudes importantes que las queremos conversar con el asambleísta Diego Salgado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de ley de la plusvalía, cómo podría plantearse una alternativa para que las expropiaciones que son asumidas por los constructores del Estado, sea el central o el municipal, sea recuperado y de manera efectiva. Y por otro lado, si hay algún cuestionamiento a estas iniciativas que ha enviado el Ejecutivo y no retira la ley, ¿por qué no entonces pedir la revocatoria del mandato, como lo dijo el propio presidente de la República hace algunos minutos? Esto ya vamos a conversar con Diego Salgado luego de los mensajes que les hemos preparado para compartirlo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Fin de espacio promocional.
Ya estamos de vuelta y continuamos con diálogo, información, opinión importante a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que nuestro primer invitado es el asambleísta Diego Salgado, representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Creando Oportunidades CREO, integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Relaciones Internacionales. Lo habíamos dicho y lo estamos cumpliendo, son varios los temas que estamos conversando con él. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto de ley de reforma al COTAD en materia de plusvalía. El COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En ese tema de la plusvalía, que dejábamos como tarea una de las inquietudes, Diego, para poderla atender en estos minutos. ¿Cómo actuar a propósito de este proyecto de ley y las reformas que pueden impulsarse al COTAD para que cuando hay expropiaciones, por ejemplo, no sea el quiteño, el ecuatoriano en general, el que termine pagando a alguien que se le ve afectada su vivienda, tiene que salir de allí, pero se le hace un reconocimiento por esa expropiación? ¿Cómo lo puede recuperar el municipio? ¿Cómo lo puede recuperar el Estado en caso de una obra estatal, en caso de una obra municipal? Bueno, hoy por hoy, el municipio, los municipios, más de 200 en el Ecuador, tienen la potestad exclusivamente los municipios mandan en el territorio de su cantón, el cual administran. Por lo tanto, no hay absolutamente, no debería haber ningún obstáculo. Y si es que un bien es declarado necesario para uso público, pues tiene que haber el respaldo necesario y, por supuesto, el pago correspondiente a la persona o familia propietaria. Por lo tanto, no se requiere ni siquiera reformar una ley. Además, esto también existe desde hace mucho tiempo atrás. El gran problema ahora es que la plusvalía, la recaudación de esa tasa, porque los impuestos municipales son tasas, esa tasa estaba o era responsabilidad exclusiva, su recaudación, de los municipios. Los revolucionarios ahorita lo que quieren es reformar en el sentido de que no solamente se queden los municipios ese dinero, la recaudación sí municipal, o sea, el trabajo que lo hagan los municipios, la recaudación, pero la repartición, ahora el gobierno central, con la reforma a la ley, lo que quiere es participar de esta recaudación, si no me equivoco, en el 30%. Pero tanto, yo lo que entiendo es que si hay una obra pública realizada por el Estado, una gran carretera que no la hizo ningún municipio, porque además su presupuesto no alcanza para hacer tremenda magnitud de obra, entonces ¿no suena justo que el gobierno también se beneficie de esa plusvalía en la recaudación de este impuesto extraordinario? No me suena justo, porque la carretera está pasando sobre mi territorio. Sobre yo como propietario, en el caso de que pase por una propiedad privada, y uno de los derechos indiscutibles de los ecuatorianos es justamente el derecho a la propiedad. Segundo, puede ser propiedad pública del municipio. La carretera del gobierno, construido por cualquier gobierno, no pasa pues por el cielo ni por el aire, que también es discutible, porque nosotros también nos beneficiamos del oxígeno que respiramos y de todo el ambiente. Por lo tanto, yo no considero justo que el gobierno quiera construir una carretera con dinero de los ecuatorianos, no con dinero del gobernante de turno, ni de sus amigos íntimos, no, con dinero de los ecuatorianos. ¿Sobre qué? Sobre un territorio que tiene un propietario, llámese el individual, llámese el familiar o llámese el municipal o consejo provincial. Ahora, no perdamos de vista, Diego, que en el proyecto de ley también se advierte que no es para la primera venta, sino para una segunda venta, en donde precisamente se grafica esa utilidad que está dejando un bien que se beneficia con una obra pública. También por allí las explicaciones abundan, pero de parte de la oposición no siento que se presente pero una absolutamente alternativa. Nada, de parte por lo menos de quienes hacemos CREO estamos en contra ni siquiera de la técnica, ni siquiera de lo que están irrespetando la Constitución que ellos mismos escribieron, no. Nosotros estamos en contra de seguirle metiendo la mano a los ecuatorianos. Esta vez a través
del impuesto a la plusvalía, el incremento, a través del impuesto a las herencias, que también existe, pero su incremento. Por lo tanto, a eso estamos opuestos. ¿Qué se debe hacer? Retirar las dos leyes y mejorar la recaudación. Existe la ley suficiente para que el SRI, para que el gobierno nacional y para que los municipios, en el caso de las tasas municipales, hagan su trabajo. El jefe de Estado manifiesta que si le demuestran que estos proyectos de ley afectan a la clase pobre, a la clase media, él retira los proyectos. Mire, ¿cómo demostrarle que lo que ustedes si me están diciendo? demuestran que mi primo Pedro Delgado no tiene título académico, yo renuncio. Está devaluado, ya no le creemos, está demostrado. Quito, la capital de la República, se levantó. Quito, la capital de la República, está compuesta sobre todo por clase media y nos sentimos afectados. Por lo tanto, no le creemos ya al presidente de la República. Que no me vengan si me demuestran. ¿Qué más quiere? No pudo aterrizar ayer en el aeropuerto de Quito porque nos tomamos las calles, nos tomamos las vías. ¿Qué más demostración quiere? Tomarse las urnas. ¿Por qué ustedes no van Tomémonos las entonces urnas. A una revocatoria del mandato? El momento que si se no lo transparente, porque también el Consejo Nacional Electoral está en manos pues del señor revolucionario. No fue hace poco el señor presidente del CNE, secretario de la Comisión de Fiscalización, esa que no funciona 8 años, esa que permanece cerrada sin funcionar. No fue él el secretario de la Comisión de Fiscalización que archivó, por ejemplo, los casos de los DRUF, y ahora presidente de premio, aplausos, presidente por su incapacidad del Consejo Nacional Electoral. No les creemos, nos quieren imponer el voto electrónico, ese que sirvió para mantener a Maduro, chavista, en el poder de Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros garantizar pues que vamos a ganar en las urnas? ¿No están enmendando la Constitución para una reelección indefinida? Vamos a las urnas, pero como manda la Constitución, que según el propio Rafael Correa tenía que durar 300 años, pero su palabra está devaluada, desgraciadamente, y se lo demuestra uno y otra vez. En los últimos días hemos oído de parte de los manifestantes en contra del gobierno, fuera Correa, fuera. ¿Por qué y quién vendría en reemplazo? Bueno, yo también he escuchado de Aquedo, de alguna manera tengo ganas de levantar mi voz también con ese grito, pero no sé quién es mejor, porque de acuerdo a la sucesión constitucional tendría que venir el vicepresidente, el señor Glass, y si es que él también saldría, tendría que venir la señora presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, quienes nos consideramos republicanos, demócratas y respetuosos de la ley, no podemos estar de acuerdo sino con cumplir el precepto constitucional. El señor Rafael Correa termina en el 2017 y el 2017 tiene que abandonar el poder político y vendrá un mejor Ecuador. Creando oportunidades, el movimiento Creo no está entonces con estas manifestaciones y con esos carteles que se han expuesto en los últimos días. Nosotros estamos con la ciudadanía, nosotros apoyamos y nos unimos a la expresión, a la manifestación popular, espontánea, libre, que se levanta en todos los rincones del Ecuador. No estamos en la posición de tumbar al gobierno que, mal o bien, está ahí de acuerdo a una ley. Ustedes se mantendrán entonces con que se respete la Constitución, que se respete lo que manda pero y dispone por supuesto, la Carta Magna. Uno de nuestros principales preceptos es justamente el respeto a la ley. Si nosotros somos opositores, entre otras cosas, porque hemos visto que esta revolución todos los días irrespeta la ley. Entre otros temas, las dos leyes que hemos conversado ahora, sobre todo la plusvalía, también está en contra de la Constitución. La ley de herencia. Hoy el presidente Correa dice en su discurso que no será recaudatoria, cuando el artículo 300 de la Constitución de Montecristi manda que todo impuesto es recaudatorio. Él mismo miente una vez más. Por lo tanto, claro, creo, y quienes hacemos el movimiento Creando Oportunidades, estamos a favor de la ley.
¿Con qué propuestas adicionales en materia legislativa asambleísta? Bueno, adicionales en mi caso, que no es el momento todavía, sin embargo, le debe conocer el auditorio importante que nos sigue, 5 proyectos he presentado en menos de que se termine mi periodo. Estamos a 2 años, simplemente, del ejercicio de nuestras funciones. La generación de empleo para los jóvenes es el sector de los ecuatorianos más vulnerable en cuestión de empleo. No hay empleo para los jóvenes, no hay para nadie, peor para los jóvenes. Temas de seguridad ciudadana. He propuesto que se reforme, que se modernice la ley de la Policía Nacional. Sin embargo, nos tienen discutiendo más de 2 años el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aquella que reemplazará la Ley Orgánica de la Policía, al punto de desaparecerla. He propuesto la ley, por fin, de Cuerpo de Bomberos del Ecuador, no la de contra incendios como está hasta ahora. He propuesto la reforma a la ley de seguridad social. Por ejemplo, si el gobierno ya no va a dar ni un centavo, como dijo el presidente de la República, a la seguridad social, qué hacen gobernando el instituto? ¿Qué hacen presidiéndolo? Estoy proponiendo una nueva manera de administrar esa entidad. Por lo tanto, esas son las propuestas de ley que están en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Por supuesto, cuando llegue el momento, presentaremos nuestro plan de gobierno actualizado y con las propuestas concretas de lo que sería el gobierno de Guillermo Lasso y las listas 21. Y a propósito de Guillermo Lasso, algunas severas cuestionamientos, ¿no? Se le ha formulado. Así es. Pero si es que hay las pruebas, utilizando medios públicos, como lo hizo ahora en la cadena nacional, una sabatina más, desde nada más y nada menos que el balcón de Carondelet a la plaza pública, menos mal, vacía. Las aseveraciones grotescas, burdas del presidente de la República en contra de Guillermo Lasso, tendrá que probarlas. Él sabe, el presidente Correa sabe que Guillermo Lasso fue un banquero, pero fue de los honestos. Y ahí está, con todo el poder de este gobierno, Si sería lo contrario, Guillermo Lasso estaría preso o por lo menos perseguido por este gobierno. Por lo tanto, se desdice el propio poderoso desde Carondelet al querer señalar a Guillermo Lasso, una persona, un ciudadano ecuatoriano honesto, una persona de familia, que claro, hizo de su actividad productiva un exitoso banco. ¿Le podemos culpar de aquello? Hoy, desde hace tiempos, está dedicado a recorrer la patria, a recorrer el Ecuador, diciendo, pregonando lo que nosotros creemos que el Ecuador debe ser: recuperar la república, recuperar la ciudadanía, verdaderamente, no en eslogan, que la patria ya es de todos. No, la patria es de todos los de verde y los que están alrededor del presidente de la República. Por lo tanto, la historia no se acaba y hay ciertos delitos que no prescriben. Y las aseveraciones del señor presidente tendrá que probarlas. Ustedes con mucho interés, así como nosotros acá, han escuchado y han visto a nuestro primer invitado del programa del día de hoy, el asambleísta Diego Salgado, y sacarán sus propias conclusiones y tomarán sus propias resoluciones. De nuestra parte, gracias a Diego Salgado, asambleísta representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Creo. Nos despedimos de ustedes por unos segundos nada más, les compartimos mensajes y luego estaremos de regreso para la segunda parte de Diálogo. Nuestra invitada especial, la abogada Alodia Borja. Vamos a hablar sobre la ley de comunicación 2 años después de su aprobación. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. El
14 de junio del 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Pasaron 4 años de análisis y debate en el Parlamento. La ley determina, entre otros aspectos, que debe mejorar el acceso a la comunicación de aquellos grupos humanos en situación de desigualdad real. Respecto de la generalidad de la ciudadanía, queremos saber cuánto de esto se ha cumplido. Por eso damos la más cordial bienvenida a nuestra siguiente invitada en el programa del día de hoy, Diálogo, Alodia Borja, de la Confederación Nacional Afroecuatoriana e integrante de la mesa temática Decenio Afrodescendiente. Alodia, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, preciosa, muy amable, y gracias al espacio. Mira, nosotros y nosotras del pueblo afroecuatoriano consideramos que esta aprobación de esta ley de comunicación era necesario en el Ecuador, por muchas razones. Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador, trabajada en el 2008, avanzó mucho en el contexto de aplicabilidad de derechos, de obligatoriedades, primero declarando un Estado plurinacional e intercultural. Y en ese contexto todos los medios, toda la instancia del Estado debería y debe trabajar en ese contexto. Por eso consideramos que era uno de los instrumentos súper importantes. Creemos que entre todas las leyes que han venido aprobando la Asamblea en los últimos tiempos, una de las más importantes, porque sin la voz de la ciudadanía, sin la voz de todas las personas, sin nombre, sin colores, sin orientación, creo que cualquiera de estas personas que sea necesario tener una voz, es importante que los medios lo publiciten, que todo el país lo conozcamos. Por eso esta ley es importante, porque además de eso regula, y no solamente regula, para muchos es sancionadora, para muchos lo dicen que es mordaza. Para aquellos que nunca tuvimos espacio en medios de comunicación, consideramos que es un avance, que es una oportunidad. Y creemos también que desde escuchar las voces que nunca se escucharon, que nunca se vieron, y que los medios, inclusive en tu caso como comunicadora social, encontrarte con actores sociales que no son los mismos de siempre, que son distintos y son distintas, que pueden comunicarse y decirle al país qué es lo que quiere su pueblo, qué es lo que quiere su sector, eso es bueno. Y eso es mucho más allá de que si tienes imagen o no lo tienes. Entonces, eso era necesario en el Ecuador, por eso nosotros y nosotras en el pueblo afro consideramos que esta ley es fundamental. ¿Se ha cumplido aquel objetivo de dar espacio en los medios de comunicación al pueblo afroecuatoriano, por ejemplo? ¿Ustedes lo han sentido? Consideramos ¿Falta? que no todavía, ¿Ya? falta. Pero también entendemos que es un proceso en construcción. Consideramos también que el estado caduco del pueblo ecuatoriano, un estado que está todavía amarrado, todavía tiene algunas, como nosotros decimos, eslabones que no se rompen. Creemos que esa construcción aún falta, aún todavía falta, pero sin embargo hay una gran voluntad. El mero hecho de tener una ley y que la sociedad la coja y digan los sectores sociales, necesitamos estar ahí, entonces ahí va a ir caminando. Sabemos que esta ley aún no se va a cumplir todo, creemos que falta, pero también nosotros hacemos esfuerzo porque esta ley sea realmente ejecutoriada. Imagínense cosas fundamentales, como por ejemplo que ahora los medios piensen 10.000 veces en hablar y en presentar un programa de tal o cual dignidad o sector. ¿Por qué? Porque tienen que pensar 2 veces. La una, en no discriminar; lo otro, en dar un buen mensaje, que antes no se daba. Cuando se hacía cualquier programa, cualquier spot, solo se miraba la imagen y lo que se vende, pero no se miraban los contenidos, el contenido social, el contenido académico, el contenido funcional, el contenido poblacional y también el contenido educativo. Creemos que todavía hay cosas que hay que trabajar. Creemos también que falta mucho de publicidad. Por ejemplo, estamos el pueblo afroecuatoriano en el decenio y aún no tenemos el espacio publicitario del Estado, aún teniendo esta ley, aún no tenemos ese espacio en la cual el Estado ecuatoriano, siendo una obligación del mismo Estado, de garantizar esa publicidad, de garantizar que todo el país conozca qué es el decenio, en qué estamos los afroecuatorianos y las afroecuatorianas. Sí, es porque también todavía las personas deben de ir a aprender, porque creo que tienen que aprender qué es la interculturalidad. Que la interculturalidad es más allá de hablar de indígena y mestizo, es hablar del todo por el todo en el Ecuador, es hablar de hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas discapacitadas, los diversos y las diversas, es decir, hablar de todas las orientaciones. Eso es el Ecuador. ¿Y ustedes cómo están aportando precisamente para promover en los medios de comunicación, promover en la sociedad que ustedes requieren ese espacio y es importante darles ese espacio, no solamente porque lo diga una ley, sino porque nos tiene que nacer del corazón y con conciencia? Así es, nosotros por eso estamos trabajando con las universidades
Estamos trabajando, por ejemplo, empezamos con una de las universidades más históricas de este país, como la Universidad Central del Ecuador, empezar con que las mallas curriculares, empezar con que la visión de los jóvenes, de las jóvenes, de los maestros sea distinta. Tuvimos una semana cultural académica de sensibilización, se le llamó a la semana anterior en la Universidad Central, y se dio una buena imagen, una buena visión de que la gente quiere saber que somos en el Ecuador. Y por el otro lado estamos ahora trabajando con el Ministerio de Cultura para un spot publicitario y también una caravana de contenido cultural, porque queremos que nos vean a los afros no desde el lado de danza y bomba, que nos de marimba y bomba, ni de danza ni música. Queremos que nos vean que esa danza y esa música tiene contenidos culturales, tiene contenido de ancestralidad, tiene contenido hasta de la educación y la formación. Entonces toda esta caravana y todo este spot, luego de que esté construido con toda una fortaleza que tenemos, el día de la instalación de la mesa oficial del decenio, se lanzó una canción que fue escrita por una de nuestras poetas creadoras como Irma Bautista, la que la llamamos la Mariposa Negra, y arreglada y con todos sus arreglos musicales del maestro Limber Valencia y el joven Kevin Santos, que son maestros de la música afro, y con todas las cantoras de las diosas de Yemanyá, con todo ese grupo musical, es decir, todo un arreglo musical que le han ido dando en ese contexto, y tiene unos contenidos importantes. Y eso, por ejemplo, nosotros hemos dicho, queremos que, además de grabarla y publicitarla en los medios, que el país lo conozca y que rompa las barreras del Ecuador hacia afuera, también es que se vea un spot que el pueblo afro está más allá de lo que cuando alguien dice vamos a ver un evento afro, solo quiere saber si van a bailar marimba y bomba. Ajá. Si nuestras mujeres y nuestros hombres van a mover la cadera. Creemos que también nos miren desde el lado pensamiento, desde la productividad, desde la formación, desde todo lo que le hemos venido dando desde la historia. Son 500 años en América que nuestros ancestros y ancestras le dieron la formación de la economía de estos estados, porque fueron una fuerza bruta, la sangre inclusive de aquellos, para que estos estados tengan economía brutalmente. Y eso es lo que queremos que miren ahora, que nosotros queremos que nos entreguen los estados, reparen esas cosas, pero en formación y en multiplicidad de conocimientos. No con sanciones ni con castigos. Así es. Alodia, la Ley Orgánica de Comunicación da la posibilidad de acceder a frecuencias radiales, a frecuencias en los distintos medios de comunicación. ¿Cuánto podría el afroecuatoriano tener esa posibilidad? ¿Ustedes han estudiado, más allá de presentarlo como un sueño, como una ilusión, convertirlo en realidad? Obviamente que sí. Nosotros inclusive en este momento hay 4 proyectos de radios y uno de televisión. ¿Así? ¿En dónde los proyectos todavía no se han sido entregados? Por ejemplo, estuvimos una primera conversación con el superintendente de comunicación, con el licenciado Carlos Ochoa, para presentar el proyecto. Habían de acuerdo a las normativas que revisamos, los hermanos que son expertos en esta área están haciendo las revisiones. Tengo entendido que hay ciertos plazos también para presentar, pero estimamos nosotros que en este mismo año el pueblo afroecuatoriano, para ser ubicado en diferentes, por ejemplo, hay una propuesta para ser ubicado en los barrios del cordón de pobreza, el cordón que le llaman también marginal en la zona de Guayas, tener un espacio allí, una radio. Tenemos ya un espacio, como quien dice, físico a través en la zona de la Pablo Neruda, por medio de la Iglesia Católica, con un acuerdo con el párroco de ese sector. En la zona de San Lorenzo, de Borbón, por ejemplo, ahí todos los periodistas que están en una radio Chachi son hermanos afro. Quienes hicieron el proyecto son hermanos afro, pero trabajan para la radio Chachi. Entonces hemos dicho, si ustedes tienen esa fuerza y ese valor, pues entonces pongámosla ya no en Borbón, porque de todas maneras ya hay otra radio de un pueblo hermano. Entonces que la pongan, por ejemplo, en Timbiré, que es otra de las cunas del pueblo afro en la zona norte de Esmeralda, para que sea ubicado. Estamos analizando, y la otra es en la zona de la cuna afro del centro sur del país, que es Malimpia. Entonces, que de paso mi pueblo también, ahí hay el espacio físico, hay toda también infraestructura, se está trabajando el proyecto. Tenemos ahí unos 3 profesionales afros que son expertos, uno comunicador social, el otro ingeniero de sonidos, de estas cosas de telecomunicaciones. Están terminando de pulir algunos términos que son necesarios cumplir con la ley, porque así tiene que ser. Y en ese contexto nosotros estimamos que hasta finalizar este año nosotros
nosotros ya tenemos ingresado esos proyectos, tanto de radio y el uno de televisión. Y aspiramos de pasar esas pruebas, pasar esos escollos que hay en los procesos de regulaciones ilegales, que realmente nosotros tampoco queremos que nos regalen nada, ni que por ser los afro nos den todo por ahí. No. Queremos que, por eso hemos dicho a nuestros hermanos, pulan, hagan todo lo que contempla la ley, cumplimos con todos esos requisitos y vamos. Y entonces en eso estamos, no hemos dejado las cosas por fuera. Esto es parte del objetivo que además persigue, que anhela cumplir la mesa temática Decenio Afrodescendiente. Sí, la mesa del decenio afroecuatoriano con miras a cumplimiento de todos estos 3 macro objetivos planteados de las Naciones Unidas, que es reconocimiento, justicia y desarrollo, va porque hemos dicho que la comunicación es un eje transversal. Y por encima de la misma educación, porque a través de la comunicación se educa la sociedad. Si nos comunicamos, si nos informamos, la gente se educa de lo que no se conoce. Porque nadie, yo tengo una teoría que digo, nadie nace odiando a nadie, nadie nace discriminando a nadie. Es la sociedad por desconocimiento que obliga a que se discrimine, a que se odie y a que se separe a un sector. Entonces, una de nuestras luchas es esa, que la mesa cumpla con ese objetivo de lograr tener comunicación amplia en el Ecuador para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas conozcan de este libérrimo pueblo, este pueblo que es un baluarte, este pueblo que ha servido y sigue sirviendo a la construcción de este Estado. Y nosotros decimos, hemos cambiado la retórica del Estado, de la gente social, reclamar al papá Estado. Nosotros decimos hoy en el pueblo afro, construimos junto con el Estado. Por eso es que esta mesa del decenio está integrada por las 5 funciones del Estado, con cada uno su representante, y por las instancias de la función pública, que son los operadores y aplicadores de las políticas públicas, y los representantes de la sociedad civil, porque creemos que así se construye país. País no se puede construir sin nosotros. Nos queda un solo minutito, Alodia, y no le puedo dejar de preguntar y de extraer de usted un mensaje sobre cómo ha mejorado, por la ley de comunicación aprobada acá en la Asamblea, el mensaje en favor de las niñas, de los niños, de los adolescentes afrodescendientes. Ha mejorado mucho. Yo escucho, por ejemplo, casualmente yo vine de mi pueblo, de Malimpia, y ayer hablaba con unos niños que decían que ellos ya no eran invisibles, que en un spot de publicidad había estado una niña que era de Cube, un pueblo de allá del cantón Quinindé, rural. Entonces dicen, ya no somos invisibles, ya de alguna forma nos están viendo. Y además, estos niños y estas niñas también ven que sus derechos se los está mirando desde fuera, que la comunicación es buena hasta para romper ese nivel de discriminación y violación de sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias por este mensaje positivo que nos acaba de enviar nuestra segunda invitada en el programa del día de hoy, Alodia Borja, de la Confederación Nacional Afroecuatoriana e integrante de la mesa temática del decenio afrodescendiente. Haremos un seguimiento de toda esta tarea importante que ustedes están cumpliendo y desde ya nuestro apoyo como medio de comunicación de la Asamblea Nacional. Los espacios a su disposición y muchísima suerte, Alodia. Señoras y señores, llegamos al final de la jornada del día de hoy. Diálogo llegó a ustedes a través de los medios de comunicación de la Función Legislativa. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.